Ngayong araw po pala ay lalabas na si Alyan. Kaya pala nang tumatawag si Tia Mami sa akin ay masayang masaya. At yung mga bata po rito ay nag-aantay dito sa labas. Ayan. Muchas gracias a todos los filipinos por ayudarme para salir cárcel, para... Grabe, sobrang lakas ng ulan. Parang may bagyo. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. At maputik na kalsada, maputik na daan po sa inyo lahat. Grabe, sobrang lakas ng ulan kanina. Kaya hindi ako makaalis ng bahay. Buti nga tumila yung ulan ngayon. Pero ganito naman dito eh. Minsan isang oras babagsak yung ulan, napakalakas. And then mamaya aaraw na. Ganun po ang buhay namin dito mga OFW sa Equatorial Guinea. Minsan mainit, minsan malamig, minsan homesick, minsan masaya. Daming sinasabi ni Amigo Roel. So andito na po tayo sa kabahayan nila at Tia Mami. At dito ko dadaan sa may long cut, hindi shortcut. Ang aking saging, ang laki na, malapit ng anihin. Tia Mami! Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien! Sí. Ngayong araw po pala ay lalabas na si Alyan. Kaya pala nang tumatawag si Tia Mami sa akin ay masayang masaya. At yung mga bata po rito ay nag-aantay dito sa labas. Ayan. Misma? Tumawain la cárcel? Hasta dice Alyan venir? Aha. Mga amigo, inaantay lang po natin si Tia Mami. At kanina pa nag-aantay yung mga bata dito. Muy contenta, porque un año, mucho tiempo, vive en la cárcel, pero hoy por fiesta, por suerte de Dios, ha venido aquí hoy. El cuerpo me está quejando, se está ¿Ya tú sabes? Yo contento. Okay. Porque Alyan ya Grabe, si Tia Mami ay sobrang emosyonal. Iyak siya ng iyak. At pati yung mga kapitbahay ni Tia Mami andito. So medyo emosyonal pa si Tia Mami. At mamaya ko na siya kakausapin. Tuwang-tuwa kasi siya dahil sabi niya ay kung hindi dahil sa atin ay hindi makakalabas yung kanyang anak. And then hindi lang pala yung anak ni Tia Mami ang lumabas, pati yung isang kaibigan niya na taga rito. So, na! Alyan está aquí. Habla Alyan. Alyan. Gusto magpabuhat ni Nena. Buhat, buhat. Habla buhat. Buhat, kargar, kargar. Tukar kargar. Oh, gusto ko tukar kargar. Oh, kapakarga pala si Nena. So ayan mga amigo, nandito na po yung si Alyan at dinadalaw po siya ng mga kaibigan niya rito. Yung iba nag-aalisan na po at si Tia Mami ay umiiyak pa rin hanggang ngayon. At mamaya ko na siya kakausapin. So, ayan po mga amigo, sa hindi po nakakaalam, si Alyan po ay yun po yung anak ni Tia Mami. After si Sandra, then si Alyan, and then si Bibian.
So, sa hindi po nakakaalam ay yung anak po ni Chamame ay nakulong ng mahigit 1 taon dahil sa pagnanakaw na barkada, and then ngayon ay nahuli ng mga pulis. Dito kasi kapag nagnakaw ka ay talagang malaking kasalanan yon at kulong ka agad. So, sa tagal-tagal po namin na inantay yung pagkakataon na makalaya yung anak ni Chamame, ay ito na po yun. So, salamat po sa inyong lahat dahil nabayaran po natin yung nabayaran po yung lahat ng yung abogado, nabayaran yung dapat bayaran dito. So kaya si Chamame ay talagang emotional at hindi siya makapaniwala na yung anak niya ay makakasama niya ngayon. So ayan mga amigo, andito na po si Chamame at kanina pa siya iyak ng iyak dahil sa paglabas ng kanyang anak. Chamame, que hora tu ir la policía, la cárcel? Las 2. A las 2. ¿Tú has ido ahí? ¿Policía llamar? Sí, el jefe de la cárcel sí me ha llamado. Dice que... Me ha dicho que señora, mamá de Gilberto, ven, porque tú tienes que llegar aquí para firmar los papeles. ¿Tú firmar? Me ha preguntado por qué dice que ven, y después yo he firmado los papeles. Después dice que hay que pagar para sacar al niño, para salir. Los papeles han salido pagados. Ajá. Pagar todos los días, pagar más ahora, dice no hay que pagar porque ya ha salido. Cuando allá tú has visto qué hacer, Yo empecé a llorar. tú empezar a llorar. Sí, porque mucho tiempo, 1 año y 2 meses mi niño en la cárcel. Allá también llorar. Sí, al día llorar. Ellos pensaban que soy hermana familiar, pero yo les he dicho que no, yo mamá familiar. Ajá. Aunque al día grande es mi niño. Ujú. Sí, ¿Solo tú ir ahí? sí, yo y yo. ¿Solo tú? Sí. Oh. Después, cuando yo llamaba a Elvis. Ajá. Por favor, ven en casa, póngame el dinero, tráeme. Ajá. Él dice, porque viene la tele. Y yo empecé a llorar porque mucho tiempo, yo no sabía más que yo voy a tener mi niño. 1 año. Ujú. 1 año y 2 meses, mucho tiempo. Yo hago fiesta, yo como, Ujú. yo duermo, pero cada día yo rezo, un día voy a tener mi niño como hoy. Ujú. Hoy muy mal. Hoy yo voy a dormir bien. Desde la mañana yo no había comido. Solo pensar. Sí, yo contenta, pero a te dice gracias. Yo no sé cómo me voy a decir más gracias. 1 año, no, 2 meses, mucho tiempo. Yo cada día comer aquí, pero él ahí a veces no sabe qué ha comido, cómo está, pero comía bien. Pero cárcel no es como tu casa. Sí. Cárcel no es como tu casa. Hoy al menos voy a rezar hoy para todos mis niños. Yo he visto ahora todos mis niños junto a mí. Estoy muy contenta hoy. Cuando yo firmaba el papel, él también firmaba. Si ahora policía cortar pie. ¿Cortar qué? Pie. ¿Qué cortar pie? Sí, así dicen ahora. Dice Cuando cuando... el niño ahora sale cárcel, Ajá. después va a robar más. Robar más. Cuando robar más, cortar pie. Ah, dice policía. Sí, cortar pie como tatuaje. Sí. Para señal. Ah, pero ¿cuántas personas salieron ahora? Hoy 25. 25. Hay una persona aquí. ¿Quién es esto? Como, no amigo, como desde niño pequeño con Adrián. Ajá. Sí, ¿Dónde es su casa? un poco, su mamá va a venir a coger. Su casa cerca, mami chiqui. Su mamá no saber. Su mamá no sabe, Ah, ¿por qué no saber? porque Pero él, su mamá pagar. sí, no teléfono. Ah. Yo doy gracias a Filipino porque este niño también como amigo, como para lidiar, como hermano. Pero su mamá también no, como su mamá sí. Pero tu dinero, mi dinero también pagar para él. ¿Tú también pagar? Sí, para él. Por eso yo doy gracias a todos los filipinos. Ah, estos niños, ¿tú pagar Sí, también? Yo pagar como dinero. Por eso siempre yo llevaba mucho dinero. Yo no podía dejarlo. Ahora tú dormir bien. Sí, ahora yo dormí bien. Ahora yo comer bien. Sí, yo sé, cuando tú feliz, no, hay día tú feliz, contenta, pero tu corazón Siempre falta, para mí. sí, hay falta, Falta, sí, falta. pero ahora, Está bien. so ayan mga amigo, nagpupuntahan na po yung mga kapitbahay nila Chamame dito para
bisitahin si Alyan. Así viene. So ayan mga amigo, ito na po si Alyan. At first time ko po siyang nakita sa dito sa bahay ni Tia Mami. Alyan, ¿cómo va la cárcel? La cárcel un poco, no va bien. No va bien. No, sufrimiento mucho, maltrato, no comer bien, No comer bien. no, agua sucio, tomar no bien. Sí, ¿Tú contento con tu familia? sí, porque mamá he visto a mamá, mi hermano, mi hermanito, todo el mundo. Tu hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la primera vez que lo has visto? Sí. Eso me cuenta él. Manire, tío. ¿Cómo está? Pues? Siempre me decía, no, un amigo Raúl me ayuda a decir, no hay que decir Raúl, gracias. Yo te he visto una vez, ¿no? Sí, una vez. Pero yo no sé. No, tú tenías un ¿Tú hermano, ¿no? has visto me antes? Sí, antes que vaya, tú tenías un hermano, ¿no? Sí, sí. Sí, antes dos, no, tú dos. Sí, sí. Sí, antes me doy gracias a Dios por haberme sacado de donde yo estaba en el mal sitio y venir. Muchas gracias a todos los filipinos por ayudarme para salir cárcel, para venir aquí. Muchas gracias. So ayan mga amigo, nakakatuwa po na makita na kumpleto yung pamilya ni Tia Mami. Talagang ngayon na matatapos ang taon, ang lahat ay masaya. Kumpleto ang pamilya ni Tia Mami. So ayan mga amigo, nagpabili po ako ng tinapay para po meron kaming mamerienda ngayong araw. Sobrang daming tao po dito. Amen. Napakasayang makita na napakasaya ng pamilya ni Tia Mami. Vamos. Masayang-masaya po ako sapagkat kumpleto na po ang pamilya ni Tia Mami. Yun lamang po ang hiling ni Tia Mami, yung makalabas po yung kanyang anak. At sabi nga niya ay siya ay makakatulog na ng maayos. Mga kabayan po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa ating video sa Equatorial Guinea. Alam niyo po kung hindi po dahil sa panonood nyo ay paano po ako makakatulong dito. Kaya ako'y sobrang nagagalak dahil nabigyan ng pagkakataon na second chance yung anak ni Tia Mami na mamuhay ng normal dito sa Equatorial Guinea. So maaari nagkamali sa unang pagkakataon, pero sabi nga niya, itutuwid niya ang kanyang buhay. At maraming salamat daw sa mga Pilipino sapagkat malaki ang tulong na ibinigay po ninyo. Yung panonood niyo po araw-araw, pag hindi pag-i-skip ng ads, ito po ang resulta. So, ako'y masayang-masaya at maraming salamat po mga amigo. Yun lamang po ang video natin for today. Ako po hindi magsasawang magpasalamat sa inyo sa araw-araw po na panonood ninyo ng ating video at pagmamahal nyo sa mga Guineano. Ako po'y masayang-masaya. Salamat po mga amigo at God bless po. God bless po sa ating lahat.